El acta de la sesión 103 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 104 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señoras diputadas, señores diputados, invitados a esta sesión, la siguiente es la cuenta. Copia de la nota enviada por el señor José Miguel Guzmán, director ejecutivo de la ONG Sinteras, al ministro de Justicia y Derechos Humanos, mediante el cual se requiere de manera urgente que atienda las obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos y que actúe en virtud de sus facultades para destrabar la huelga de hambre de presos mapuches y contribuya a realizar actos de reparación y justicia de manera inmediata. Carta del Consejo Nacional del Pueblo Chango, mediante la cual solicita poner en tabla el proyecto de ley que modifica la ley número 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, que se encuentra en tercer trámite constitucional en esta Cámara. Una nota de los abogados del estudio jurídico, abogadas y abogados por los derechos humanos, mediante la cual informa que no podrán asistir a la presente sesión debido a una reunión laboral impostergable en el mismo horario. Una nota de la Corporación Memorial Borgoño, mediante la cual solicitan la intervención de la Comisión para impedir la demolición del ex cuartel de Covema, ubicado en Obispo Rego, número 241, comuna de Ñuñoa, y hace un llamado a exigir la declaración como sitio de memoria de este inmueble. Una nota del presidente Ihuarquén de la Unión de Comunidades y Asociaciones Huilliche Mapuche de Chile, señor Emilio Joaquín Barrientos, mediante la cual informa los hechos ocurridos en el marco de la ocupación de dependencia de CONADI en Castro el día lunes 20 de julio, que desembocó en el violento desalojo de dicha oficina por parte de un centenar de efectivos de las fuerzas especiales, quienes, para hacer ingreso a dichas dependencias, provocaron destrozo de puertas y muebles con el fin de detener a los dirigentes que se encontraban pacíficamente en dicho lugar. Por lo anteriormente expuesto, solicita a la Comisión exigir la destitución de Claudia Unicagüín, encargada de la oficina Enlace y CONADE de Chiloé, debido a los permanentes reclamos de malos tratos hacia sus hermanos y hermanas de comunidades, a funcionarios y colegas, quien accedió a dicho puesto sin ningún tipo de concurso intelectual y solo presta atención a intereses de otro tipo que no tienen que ver con los derechos indígenas para abrir un camino de diálogo más constructivo en la institucionalidad. Una nota de la dirigente de la Asociación de Comunidades Indígenas Territorio Guayaine, señora Joana Coñucar Yancapani, mediante la cual solicita dar a conocer un hecho que ha ocurrido en el mar de su territorio, que afecta gravemente el espacio costero marino del pueblo originario Mayihueco Huinay y a quienes hacen uso de él. A su vez solicita una audiencia vía Zoom para exponer su problema. Oficio número 18.893 del ministro del Interior, mediante la cual excusa su asistencia a la presente sesión por motivos de agenda. Una nota del jefe de gabinete del ministro de Defensa Nacional, mediante el cual excusa la asistencia del jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía, general de Brigada de Ejército, señor Luis Sepúlveda, por estar abocado a labores inherentes a al estado de catástrofe nacional en virtud de la pandemia por COVID-19. Finalmente, una nota del intendente regional, mediante la cual presenta sus excusas, dado que se tuvo que trasladar en forma urgente a la provincia de Malleco debido a nuevas situaciones producidas en esa zona. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. Gracias, señor secretario. Ruego a las señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. La diputada Carmen Gers, presidente, está solicitando la palabra. Diputada Gers, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Sobre la cuenta, el punto 5 de la cuenta, la nota del presidente Ihuarquén de la Unión de Comunidades y Asociaciones Huilliche Mapuche Chile,
que nos pide que nosotros exijamos la destitución de Claudia Unicawin, la encargada de oficina enlace con ADI Chiloé, responderle que no está dentro de nuestras facultades hacer eso, pero podríamos, cuando usted lo estime pertinente, quizás invitar al presidente y escuchar cuáles fueron los problemas que tuvieron ellos en la ocupación que hubo de las dependencias de CONADIE, la violencia en el desalojo que él denuncia por parte de más de 100 efectivos de fuerzas especiales. Eso, pero habría que contestarle que no está dentro de nuestras facultades pedir la destitución. Okay. Respecto a las excusas de quienes nosotros invitamos para el segundo punto de la tabla, Presidenta, yo quisiera dejar constancia en el acta que, dada la gravedad de los hechos que ocurrieron el sábado en la noche, no parece pertinente que el ministro del Interior excuse su asistencia y ni siquiera proponga al subsecretario del Interior, dado, insisto, los graves hechos que ocurrieron sabemos específicamente, ¿no es cierto?, en Curacautín, donde fueron más graves, no que solamente haya sido así. Y dejar también constancia en el acta que me parece, yo diría, insólita, que el jefe, que digamos, que el ministro, el jefe de la Defensa Nacional de la Araucanía se excusa a través de su jefe de gabinete diciendo que está abocado a las labores inherentes al estado de catástrofe. Obvio que va a estar abocado siempre, para eso fue designado. Entonces, enarbolar como excusa el no presentarse a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblo Originario después de los graves hechos que ocurrieron es por lo menos un desaire al Parlamento. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada. Ofrezco la palabra. Presidenta. Diputado Miguel. Sí, yo solo quiero reforzar las palabras de la diputada Hertz, porque, bueno, yo entiendo que el ministro del Interior viene llegando y quizás, aunque lleva hartos años en el Congreso, ¿no?, debiera estar familiarizado con los usos del Parlamento. Y claramente cuando uno puede venir, da una excusa, salvo que quiera dar una señal. En este caso la señal es que no le interesa participar de esta conversación con la Comisión de Derechos Humanos. Por tanto, yo quisiera sugerirle, Presidenta, que insistamos en esta convocatoria para el día miércoles, o para el día lo antes posible. Yo creo que lo que ocurrió y lo que está ocurriendo en la Araucanía efectivamente es un tema muy, muy complejo, pero hay una lista vinculada al tema de derechos humanos, a dichos racistas, a la forma en que, a mi juicio, Interior se abstuvo de hacer declaraciones en relación a la gravedad de que grupos de personas civiles armadas se organicen para atentar contra otros civiles. Acompañado de esto con dichos racistas de alta connotación, yo creo que eso es lo grave y eso es pertinente que lo discutamos en esta comisión de derechos humanos y pueblos indígenas. Por tanto, yo espero que ojalá ellos puedan venir. Me parece que el ministro del Interior, acompañado del subsecretario Gali, que fue el encargado de hacer la vocería el día domingo en la mañana, y por supuesto el encargado de la fuerza pública, que brilló por su ausencia por tiempo prolongado, mientras había estado de cuarentena, además. Es decir, como la gente se reúne, y así mismo como se acompañan y se protegen las marchas por el apruebo, la Araucanía, cuando la gente quiere agredir a población mapuche, pareciera haber una fuerza pública. Así que por eso espero que el ministro pueda concurrir el día miércoles. Yo le sugiero que lo volvamos a citar, Presidenta. Muchas gracias, diputado Crispi. Ofrezco la palabra. ¿Hay algún otro diputado o diputada? Le informo, Presidenta, que también están presentes en la sesión los diputados señores Bartolo y Saldivas. ¿Ya? ¿Hay alguien que esté solicitando la palabra sobre los acuerdos de la cuenta? También se ha conectado y está pidiendo la palabra el diputado don Gustavo Sangüesa. Ya, ofrezco la palabra al diputado Gustavo Sangüesa. Gracias, Presidenta. Creo que uno y debiésemos sacar una declaración repudiando todos los hechos de violencia que están ocurriendo en la Araucanía, Presidente. Yo creo que ahí, como Comisión de Derechos Humanos, no podemos dejar pasar estos hechos que finalmente se ve que
está habiendo enfrentamientos entre civiles y en fondo aquí se está desatando algo que me imagino que ninguno de nosotros quiere. Y también en ese contexto, Presidenta, creo que también el lenguaje tiene que ser el adecuado en este tipo de situaciones. En las sesiones anteriores hemos escuchado varias veces el concepto de presos políticos. Yo creo que es importante que la comisión aclare también a la ciudadanía y que quería pedirle que si pudiésemos votar, hacer una declaración donde efectivamente manifestemos que en Chile no existen presos políticos, porque esa es la realidad. Las personas que están privadas de libertad en este momento es por sanciones judiciales y no por un gobierno determinado. Esto viene no solamente de este gobierno, viene de varios gobiernos atrás, donde diferentes personas han sido privadas de libertad por hechos delictuales principalmente. Entonces, creo que es importante que la comisión pueda hacer una declaración respecto a este concepto que se va instalando y que termina como siendo parte de la realidad, y no es efectivo que en Chile en este minuto existan presos políticos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. ¿Habrá alguien que esté solicitando la palabra, sino para poder revisar las sugerencias que han hecho de las propuestas de los diputados y diputadas? ¿Don Hernán? No, estoy chequeando, Presidenta. No han solicitado la palabra, pero también se ha contactado con la comisión la señora Magdalena. Señora Magdalena, ¿a quién representa? Señora Magdalena, ¿a quién representa? Le preguntaban. Londres 38, espacio Londres de... 30. Ya. Perfecto. ¿Y el Señora apellido Magdalena? Garcés. Magdalena Garcés. También de Londres 38, junto con la señora Karina. Bueno, lo que señalaba la diputada Hertz y el diputado Crispi, el cual también lo suscribo, el poder invitar en la próxima sesión al señor ministro, al jefe de Defensa Nacional, también, bueno, serían ellos más que el intendente. Le pregunto a la diputada Hertz y Miguel Crispi. Para la próxima invitación, don Hernán, para tomar acuerdo. Para la próxima sesión, el miércoles, de este miércoles o más. No, para este miércoles. Para este miércoles. ¿Sí? Serían el señor ministro, el jefe de Defensa Nacional de la Araucanía y el señor intendente, o con ellos dos es suficiente. El señor intendente, yo creo. Ya, entonces nuevamente repetir la invitación a los tres. Quiero preguntarle con respecto a la declaración de la comisión que ha solicitado el diputado Sangüesa, la opinión de cada uno de ustedes. ¿En qué contexto? En el contexto que lo está planteando el diputado Sangüesa. ¿Cuál va a ser la posición de esta declaración de la comisión? ¿Presidenta? La palabra. Presidenta, sí. Yo lo que le sugiero para poder pasar a escuchar a nuestros invitados y que no se nos vaya la sesión, que el diputado Sangüesa nos envíe un borrador de una carta y en función de eso lo revisamos. Yo no tengo ningún problema en revisarla. De acuerdo. ¿Ya? Diputada Hertz, ofrezco la palabra. Sí, Presidenta, sí, me parece lo prudente que el diputado Sangüesa redacte un texto, aunque yo no creo que, quiero de todas maneras señalar que no creo que es esta comisión la que le puede conferir la calidad de preso político o no a alguien detenido por ley de seguridad interior del Estado o por ley antiterrorista, no me parece, pero creo que efectivamente el diputado Sangüesa debería hacernos llegar un texto. Gracias. Ya. Quedamos en eso, diputado Sangüesa, le solicitamos para que lo podamos analizar en la sesión siguiente o dentro
de el resto del día o mañana para poder votar en la sesión siguiente. Para dar continuidad, quiero pedirle a cada uno de ustedes, en los cuales pueden intervenir también al final de la sesión, si quieren puntos varios, los vamos a dejar para el final y el acuerdo también con el diputado Sangüesa para darle continuidad a la sesión. Esta sesión se está realizando, parece que de manera remota el 100%. Don Hernán me señalará. Ya. Y esta sesión fue citada con el objeto de tratar la siguiente tabla, de 17 a 18 horas, para conocer el avance de las investigaciones y reparaciones por violación a los derechos humanos en el contexto de la protesta social ocurrida a partir de octubre del 2019. Para este efecto se recibirá a la señora Catalina Pastén, del Estudio Jurídico Abogadas y Abogados por los Derechos Humanos, al señor Matías Vallejo, de la campaña Los Ojos de Chile, por la reparación de las víctimas de traumas oculares, y a la señora Erika Jennings, directora de Londres 38, querellante en juicios de violaciones a los derechos humanos. Y están presentes en esta sesión el señor Matías Vallejo, campaña de Los Ojos de Chile, está doña Karina Fernández y está también doña Magdalena Garcés en representación de Londres 38. Voy a ofrecer la palabra por el orden en que lo tenemos, así que ofrezco la palabra a don Matías Vallejos. Muchísimas gracias, presidenta, por la invitación y por la posibilidad de exponer frente a esta comisión. En primer lugar, quisiera agradecer por la invitación y asimismo quisiera saludar a todas y todos quienes componen y escuchan esta sesión por su intermedio, presidenta Nuyado. Para empezar, quisiera, y aunque no es motivo de mi participación en esta sesión, quisiera expresar toda nuestra solidaridad como organización al pueblo nación mapuche que enfrenta los hechos de racismo y discriminación que están proliferando en la zona del Gualmapu. Como Los Ojos de Chile es una iniciativa ciudadana sin fines de lucro que tiene como misión acompañar a los agredidos y a las agredidas con resultado de trauma ocular post 18 de octubre del 2019 y a su entorno familiar, facilitando su rehabilitación psicológica, económica y física a través de contención psicológica, ayuda económica, tratamiento médico, apoyo laboral y orientación jurídica durante todo su proceso rehabilitador. Así también buscamos generar una comunidad de socorro mutuo para la reinserción laboral y social de las y los sobrevivientes de trauma ocular por violencia estatal, a través de la promoción de la participación de los sobrevivientes en su propio proceso rehabilitatorio y la de su comunidad, junto con trabajar por el reconocimiento, la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición para la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos en general y en particular de las víctimas de trauma ocular. Para ejemplificar la situación general de las y los sobrevivientes de violencia estatal con resultado de trauma ocular, quisiera exponerles a modo de comparación una publicación del 2017 en una revista médica, BMJ Open, en donde se analizan más de 3.000 documentos con datos estadísticos sobre las consecuencias de los conocidos técnicamente como proyectiles de impacto cinético, entre los cuales se cuentan los balines, perdigones y bombas lacrimógenas que usa Carabineros de Chile. En este estudio se analizan algunas de las zonas más conflictivas del mundo entre 1990 y el 2017, en las cuales se encuentran Israel, Palestina, Irlanda del Norte y el sur de Asia, por ejemplo. En resumen, el estudio arroja una cifra total de 261 lesiones oculares. Esto quiere decir que en Chile, en solo 5 meses, la cifra de traumas oculares por violencia estatal, en donde el uso de armamento menos letal es la regla,
llega a lo menos a 460 personas hasta el 19 de marzo del 2020, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto quiere decir que Chile concentra un 176% más con respecto a las cifras recopiladas del estudio a lo largo de 27 años y que incluye algunas de las zonas más conflictivas del mundo. Frente a esta contundente información, permítanme hacer una suposición. Consideremos por un momento que la abultada cifra de traumas oculares productos de violencia estatal en Chile no responden a hechos y acciones aisladas, sino más bien a una respuesta generalizada frente a la manifestación social desde el 18 de octubre en adelante. Si esto fuera así, estaríamos frente a una respuesta que busca mortificar y castigar la manifestación social con el fin de disuadir a la población de participar en manifestaciones sociales. Según el informe de la Fiscalía Nacional respecto a las cifras de violencia institucional, desde el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020, entre las casi 9.000 denuncias se encuentran 411 con respecto a lesiones oculares, entre las cuales se encuentran el caso de Gustavo Gatica, quien el 8 de noviembre fue impactado por proyectiles en ambos ojos en las cercanías de la Plaza Dignidad, como también el caso de Fabiola Campillay, que el 26 de noviembre recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro, con resultado de pérdida de visión total de ambos ojos, lo que incluyó también secuelas funcionales permanentes y la destrucción total de su tabique nasal y parte considerable de su rostro. Por este hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella por homicidio frustrado en contra de Carabineros. Pero me gustaría ejemplificar también y mostrar otros casos que tienen menor connotación mediática. Leeré a continuación algunos relatos. El primer relato fue recogido por el informe de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile respecto a una denuncia ante Fiscalía. Una joven de 25 años, el 19 de octubre, se unió a un grupo de vecinos que se manifestaban pacíficamente con cacerolas. Pasadas las 22 horas, cuando recién había comenzado el toque de queda, un vehículo de Carabineros de Chile se detuvo cerca y 2 efectivos policiales bajaron del vehículo. Sin provocación por parte de los manifestantes, uno de ellos lanza proyectiles con una escopeta antidisturbios, por lo que los manifestantes corrieron a refugiarse, pero los disparos continuaron. La víctima también corrió. Al escuchar gritos, giró su cabeza y ve al funcionario público apuntándole. Sintió un disparo y el impacto en su ojo derecho. Cayó al suelo y escuchó más disparos. 2 mujeres la tomaron de los brazos, la ayudaron a incorporarse y la condujeron a una casa, donde pudo llamar a sus padres. En la clínica donde es atendida, le informaron que recibió un perdigón de centro metálico recubierto en goma, que impactó en el globo ocular y se alojó en su párpado, que no había explosión ocular o estallido ocular, pero que sus estructuras no se encontraban funcionales. El segundo relato que quiero comentarles fue recogido por el medio Interferencia en el reportaje Reporta tu propio trauma, que da cuenta de lo siguiente. Íbamos cruzando por Parque Bustamante, donde estaba el GOPE de Carabineros disparando a mansalva. Diego se cayó y yo lo intenté parar, pero la policía nos disparó a ambos, a él en el ojo y a mí muy cerca, en la cara. Los disparos fueron directamente a la cara. Lo hicieron con la intención de herirnos. Desde los Ojos de Chile, consideramos que los relatos expuestos responden a acciones y conductas generalizadas frente a la protesta social y constituyen una irresponsabilidad, no solo de quienes utilizan las armas antidisturbios, sino de todas las autoridades que han permitido y fomentado el uso de este tipo de armamento. Lo sucedido a las víctimas de trauma ocular es mutilación a manos de la institucionalidad chilena, que les provocó daños a la vista, en algunos casos irreparables e irreversibles, a más de 400 personas. Como los Ojos de Chile, consideramos que aunque las secuelas y efectos físicos se viven de forma individual, las consecuencias psicológicas, sociales y laborales derivadas de estos hechos son sufridas en familia y en comunidad. Es por esto que muchas familias se encuentran con secuelas psicológicas altamente complejas, situación que se ha tornado aún más difícil producto de la actual pandemia. Situación que ha intensificado
que se ha intensificado por el abandono e interrupción de su contención y tratamiento por parte del Estado. Esta situación se repite en todos los relatos a los cuales hemos tenido acceso, como también las ganas de salir adelante pese a la adversidad que están viviendo, sin ningún ánimo de revanchismo frente al Estado. Los sentimientos y emociones que acompañan estas experiencias son de desamparo e impotencia. Frente a este preocupante diagnóstico, como Los Ojos de Chile queremos proponer acciones concretas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más en nuestro país. En primer lugar, quisiéramos instar al Instituto Nacional de Derechos Humanos a retomar la periodicidad de sus reportes de estadística descontinuados el 19 de marzo del 2020, para dar cuenta de forma actualizada de la situación en materia de derechos humanos en Chile, y con esto promover la observancia ciudadana hacia el actuar de las fuerzas de orden y seguridad, ya que estos reportes se basan en constataciones tanto en manifestaciones como centros de salud y comisarías. Además, sabemos de casos nuevos de traumas oculares por violencia estatal que no están contemplados en dichos informes, ya que son más recientes. Por otra parte, también quisiéramos solicitar revertir la disminución presupuestaria al ya famélico sistema de derechos humanos que tenemos en Chile, destinado, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que tiene como tarea tradicionales la promoción, protección y desarrollo institucional, y que encabeza la búsqueda de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. En segundo lugar, instamos a toda la clase política, por su intermedio presidenta, a desarrollar una estrategia coherente para asegurar y garantizar la paz social, sobre todo en la consideración del primer aniversario del 18 de octubre y su cercanía con el plebiscito de entrada del proceso constituyente. Los Ojos de Chile consideramos que los proyectos de ley presentados por el gobierno, tales como el proyecto de ley que otorga a las Fuerzas Armadas un rol de orden público y seguridad interna con la excusa del resguardo de la infraestructura crítica, el proyecto de ley que fortalece el estatuto legal de las policías, el cual los exime de algunas responsabilidades penales por los actos de represión y uso de la fuerza, endurecen también las penas de quienes atenten contra funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería. El proyecto de ley que reforma el Sistema Nacional de Inteligencia y permite su uso político y permite el uso político de sus labores, junto con los decretos que regulan las actuaciones de las Fuerzas Armadas en los estados de excepción constitucional y también las actualizaciones de los protocolos de uso de escopeta antidisturbios, entre otras medidas adoptadas y programadas por el Ejecutivo, no cumplen con el propósito de disminuir la intensidad, recurrencia y ocurrencia de hechos de violencia en general y violaciones a los derechos humanos en particular. A modo de contrapropuesta, como Los Ojos de Chile, proponemos lo siguiente. En primer lugar, el reconocimiento de los hechos y la participación de agentes del Estado en violaciones a los derechos humanos en el marco del estallido social del año pasado. Desde Los Ojos de Chile estamos en total convencimiento de que cualquier genuino y honesto arco o acto de reparación hacia las víctimas de violencia institucional debe iniciar con un reconocimiento de los hechos y la participación de los agentes del Estado en ellos, lo que se traduce en la búsqueda de responsabilidades políticas, administrativas, de mando y materiales por los hechos en cuestión. Sin esto, el reconocimiento, cualquier acto en materia de reparación hacia las y los sobrevivientes carece de contexto y coherencia, y dificulta el avance en materia de memoria, verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Es por esto que solicitamos la instauración de un registro sistemático e intencionado hacia el establecimiento de una comisión de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. En segundo lugar, la suspensión inmediata y prohibición total del uso de por lo menos 3 armamentos menos letales: las escopetas antidisturbios de perdigones y balines, las escopetas lanzagranadas M79 de bombas lacrimógenas. Ambos armamentos son protagonistas de cientos de investigaciones por parte de la Fiscalía y en el caso de la segunda, de la condena durante la semana pasada, que fue ratificada hoy día, por homicidio frustrado a un carabinero que disparó por la espalda, a la cabeza y a menos de 9 metros de distancia a un civil desarmado en Rancagua. Así también,
Solicitamos la prohibición del uso de altavoz de alerta de alta frecuencia, armamento que no discriminará nunca entre manifestantes pacíficos, no pacíficos, residentes, transeúntes, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y otros grupos de especial protección. En tercer lugar, instamos a la designación de un grupo de fiscales que investiguen y dirijan con exclusividad las casi 9.000 denuncias de violencia institucional que reporta la propia Fiscalía. Solicitamos que el Poder Judicial tenga un gesto contundente hacia las investigaciones de estos hechos y demuestre su compromiso contra la impunidad y a favor de la búsqueda de verdad, justicia y garantías de no repetición para las y los sobrevivientes. En cuarto lugar, instamos a la incorporación de organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso de reforma a Carabineros. La sociedad civil y sus organizaciones son los únicos actores que pueden entregar su experiencia como receptores del servicio público de orden y seguridad, además de garantizar con su participación la observancia civil y ciudadana, la que ha faltado en el desarrollo institucional de todas las organizaciones que componen hoy en día el sistema de protección civil, y que en el caso particular de Carabineros ha derivado en una falta de control en su actuar policial y de gasto de la institución. Hechos que han salido a la luz a través de recurrentes escándalos, como el mega fraude de Carabineros, el caso Huracán, el caso Catrillanca y los hechos acontecidos desde el 18 de octubre. Todo esto ha ahondado en que la institución en cuestión esté sumida en una triple crisis profunda y casi terminal, de legitimidad, eficiencia y control. En quinto lugar, solicitamos la instauración de un sistema de reparación integral para víctimas de violencia estatal desde la vuelta a la democracia. Actualmente, como la pandemia ha dejado aún más en manifiesto, las víctimas de violencia estatal se encuentran en un completo desamparo y desprotección. No cuentan con un programa, institución o lugar al cual puedan acudir de forma ordenada y centralizada, que les pueda brindar la orientación que requieren para satisfacer sus múltiples necesidades, lo que profundiza y redunda aún más en el desconocimiento de su condición de víctima. Los programas y acciones estatales en materia de reparación han sido escasos, particulares, confusos y se encuentran desperdigados por todo su aparato, sin coordinación y coherencia alguna. En último lugar, por mucha justificada desconfianza que haya levantado Carabineros con su particular actuar, no debemos permitir que esto escale hasta hacer tambalear el consenso de que necesitamos un cuerpo encargado de protegernos y garantizar la seguridad pública, como por ejemplo se referían en las palabras anteriores a casos en la zona del Gualmapu o Curacautín. Este debe contar con legitimidad y reglas necesarias para un adecuado uso de la fuerza, salvaguardando así el principio civilizatorio del monopolio legítimo del uso de la fuerza por sobre cualquier institución o persona particular. Por lo que le solicitamos a toda la clase política, por su intermedio presidenta, dotarnos de una normativa con rango legal que permita, regule y sancione el uso de la fuerza en Chile, cosa que hasta el día de hoy no tenemos, y que ésta se dé mediante un amplio y enriquecedor diálogo prelegislativo con todos los sectores de la sociedad chilena, y así otorgarnos a nosotros mismos una ley en la materia que considere diversas perspectivas, los estándares internacionales y sobre todo la posición de la sociedad civil. Como los ojos de Chile, tenemos la genuina preocupación de que seguir avanzando con incertidumbre e inocencia al primer aniversario del 18 de octubre es una mala idea, de la cual nos arrepentiremos como sociedad, ya que no existen garantías ni condiciones para la no repetición de los hechos que tanto lamentamos. No podemos tener más casos de ataques perpetuados por quienes juraron defendernos. No podemos tener más víctimas de trauma ocular por violencia estatal. Muchísimas gracias. Le agradecemos la exposición. Ofrezco la palabra a doña Karina Fernández. Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero es, agradecer la invitación y el interés de todos también quienes están mirando esta presentación, todos y todas.
Lo primero es disculpar a la directora de Londres 38, que tuvo un problema de salud, y por eso venimos en representación la coordinadora jurídica, que es la doctora Magdalena Garcés, y yo, Karina Fernández. Desde este espacio, además, queremos aprovechar de saludar a todas aquellas personas defensoras de derechos humanos, especialmente en estos complejos momentos que vivimos a nivel mundial y nacional, especialmente la situación que se vive en el Buen Mao. Londres 38 fue un centro de represión, tortura y exterminio de la dictadura cívico-militar. Y es hoy un sitio de memoria donde justamente lo que se busca es contribuir a comprender lo que es el terrorismo de Estado y cuáles son sus efectos. Desde el mismo 18 de octubre, Londres 38 tuvo un rol activo a nivel nacional e internacional para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos que se perpetraban, especialmente frente al negacionismo y al silencio del gobierno y especialmente de aquellas autoridades llamadas a proteger a las personas. En esas acciones y frente a ese negacionismo, Londres 38 también ha sido firme no sobre la presentación de querellas de graves violaciones de los derechos humanos, sino también de la denuncia en relación a los presos y presas políticas en apoyo a ellas y a sus familias. En relación a la temática que buscamos hoy día en esta sesión poder mostrar a ustedes y que denominamos obstáculos del acceso a la justicia de las víctimas de la revuelta social, queremos dividirlo en 3 puntos que nos parecen esenciales desde nuestra experiencia y poder transmitirla a esta comisión. Tiene que ver primero con el acceso a la justicia a través de las denuncias, en un segundo lugar con la efectividad de los recursos de amparo y protección, y en un tercer eje con lo que se conoce como la elaboración y la presentación y tramitación de querellas, para mencionar cuáles son los principales obstáculos que vemos en este escenario y el incumplimiento de obligaciones internacionales. Sin embargo, para Londres 38 es muy importante también poder reflejar a las víctimas en estos espacios, y justamente por eso, para rescatar la voz de las víctimas, que habíamos acompañado un video que no sé si se podrá transmitir, que lo habíamos entregado a la comisión, pero este sería como un buen momento para hacerlo antes de iniciar el desarrollo de estos 3 puntos que he planteado. No sé si eso será posible. Don Nan, que... Muchas Ahí gracias. sí. Gracias, señora presidenta. Bueno, no sé si se alcanzó a ver muy bien, pero era el testimonio justamente del padre de una víctima que fue asesinada en este contexto, y justamente un poco transmitir la incertidumbre y el dolor de estas familias en estos difíciles momentos, y en particular en relación a la justicia y lo que representa, y la impunidad. En relación al acceso a la justicia, que era el primer eje que yo mostraba en relación a las denuncias, desde el primer momento del 18 de octubre, Londres 38 comprendió que poder recoger denuncias y que las denuncias fueran transmitidas hacia el Ministerio Público era esencial. Esencial porque para recoger la verdadera dimensión de las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo, y que nos permite entonces calificarla como violaciones sistemáticas, pero también para asegurar entonces una lucha contra la impunidad. En ese sentido, Londres 38 tomó, en primer lugar, forma parte de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, pero al mismo tiempo su propio recinto, Londres 38, fue un lugar que se destinó para tanto para la asistencia de heridos como para la toma de denuncias en ese lugar. Nosotros entendíamos que el gran obstáculo principalmente a las denuncias es la falta de confianza en las instituciones, y por eso también concurrimos a hablar con el fiscal nacional para que se generara un sistema de denuncias que a través de nosotros como sociedad civil pudiéramos directamente transmitirle estas denuncias hacia las fiscalías regionales, y también que la Fiscalía Nacional, para casos especialmente graves, abriera una posibilidad en la propia Fiscalía Nacional para que la unidad de víctimas recogiera los testimonios de los casos más graves, que las víctimas a lo mejor sentían mucho temor de denunciar en otro espacio.
Creemos que estos fueron vías importantes para el número al menos de más de 2.400 denuncias que captó la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile. De ellas, al menos 931 llegaron a transmitirse como denuncias propiamente tal al Ministerio Público. Y en su espacio, Londres 38 atendió al menos a 194 personas entre octubre y noviembre del año pasado, y además realizó al menos 82 denuncias. ¿Qué es lo que nos interesa un poco destacar de esta experiencia? ¿Cuáles eran los obstáculos principales a la denuncia? Y eso tiene que ver también con lo que siempre hablamos desde Londres 38, que tiene que ver con las garantías de no repetición. Entonces, los principales obstáculos que nosotros enfrentamos claramente tienen que ver con la confianza de las personas, lo que garantiza la impunidad claramente. En un segundo lugar, que muchas personas cuando recurren hacia las instituciones e instancias oficiales, tanto policiales como incluso el Ministerio Público, encuentran muchas veces situaciones de estigmatización y violencia. En particular, quisiéramos mencionar el caso de una mujer con su hija, una hija muy pequeña, que fue agredida brutalmente por el chorro de un guanaco, y en ese caso, cuando se hacen todas las gestiones para que la Fiscalía llegue de oficio hacia el centro asistencial donde se encontraba la madre con su hijo que estaba, digamos que estaba inconsciente, la fiscal lo primero que hace es amedrentar a la mujer, sacándole en cara y cómo era posible que participara de una protesta social con su hija. Entonces, esas situaciones claramente amedrantan, alejan a la gente, significan un hostigamiento, particularmente a la violencia. Otro aspecto en Chile que es muy característico es la naturalización de la violencia y en particular de la violencia policial. Muchas personas dañadas por perdigones decían que no querían realizar la denuncia porque sentían que en comparación a las personas que habían perdido la vista o tenían lesiones oculares no era tan grave, entonces preferían no denunciar. Y eso obviamente nos impide comprender esa ausencia de denuncia, la dimensión. Por eso también desde Londres 38 se efectuó una asesoría jurídica y un soporte tanto emocional como jurídico hacia las víctimas, además de salud. Otro problema importante a reflejar en Chile es la situación de los migrantes. Hay muchas personas migrantes que estuvieron detenidas, que estuvieron en detención ilegal y que evidentemente después tenían mucho temor de concretar esas denuncias. Esa información también nosotros se la entregamos desde Londres 38 y la Defensoría Jurídica a la Fiscalía Nacional, como para que pudieran recoger los números al menos de personas que tenían temor a realizar con estas denuncias. Un hecho bastante particular también de lo que observó Londres 38 respecto a por qué las personas no querían denunciar, tiene que ver con el impacto que significó que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos calificara estos hechos como no sistemáticos. Eso generó incluso en una de nuestras víctimas en particular una fuerte depresión que le impidió proseguir con las acciones necesarias para formular la denuncia. El segundo punto que yo quería tratar entonces era el de la presentación de amparos y digamos, la efectividad de los recursos de amparo y protección en este contexto. Uno de los elementos principales que nos dice el derecho internacional que marcan y que nos permiten calificar ciertos hechos como delitos de lesa humanidad o no es la efectividad de los recursos internos. Nosotros sostenemos que no existió una efectividad de los recursos a nivel interno, tanto de recursos de protección y de amparo, y en ese sentido sería importante que la Comisión pidiera una cuenta al Poder Judicial justamente de cuál fue el parámetro y la ponderación de recursos que fueron aceptados y no, y cuáles fueron los argumentos. En el caso de Londres 38, Londres 38 realizó ciertos amparos por daños individuales a personas, ya sea por detenciones ilegales o por agresiones concretas a ciertos personas defensoras de derechos humanos que cumplían con el rol de salud, digamos, de atención de salud, y en esos casos como muy específicos, con personas individuales, sí se otorgaron los amparos. Pero en general nosotros apreciamos que cuando se tratan de amparos colectivos, por ejemplo, agresiones a los equipos de salud, en ese caso la aceptación no ha sido la misma por parte de las Cortes de Apelación. Incluso en uno de los casos la Corte se perdió un recurso de amparo contra equipos de salud que estaban siendo agredidos constante y sistemáticamente por parte de Carabineros, y ahí la Corte de Apelación rechazó, señalando que no se podían como acreditar la naturaleza de los hechos. Y la Corte Suprema después revocó, concediendo en ese caso el amparo. Los recursos de protección, digamos, el diagnóstico es claro, todos los recursos de protección en su mayoría han sido rechazados, nuevamente no los colectivos. Incluso Londres 38 solicitó hacerse parte de un recurso por la integridad personal de los integrantes de Londres 38, que como les digo, está Londres 38 en el centro de Santiago, que era un recinto además que era constantemente atacado dado su calidad de la asistencia que estaba prestando ahí, y la Corte incluso rechazó permitirnos hacernos parte, es decir, Londres 38 no pudo ser oído al respecto.
Lo mismo con ciertos recursos que hemos hecho a unidades vecinales, en el caso de la Hormida, a niños, niñas que se encuentran en jardines infantiles y que han sido atacados permanente y sistemáticamente por lacrimógenas y otras formas de agresión menos letales, y en ese caso la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, y estamos ahora a la espera de lo que diga la Corte Suprema. ¿Qué es lo que queremos evidenciar con lo que se conoce como esta ineficacia de los recursos? Que no han estado a la altura de la dimensión y la necesidad de protección por la que clamaban los chilenos que estaban, los chilenos y las personas en general en Chile, que se encontraban siendo agredidas desde el aparato policial. Lo que queremos mencionar es justamente esta vulneración hacia estas obligaciones, pero hay un elemento de respeto y garantía, pero además hay un eje muy importante que tiene que ver con la ausencia de control de convencionalidad. En el Estado chileno no se comprende ni se menciona aún, ni por el aparato, digamos, administrativo y judicial completo, cuál es la relevancia del control de convencionalidad, de ajustar las primeras respuestas del Poder Judicial a justamente los estándares internacionales y las obligaciones. Y justamente recientemente veíamos en la presentación del ministro Mera, que está postulando a la Corte Suprema, que él decía, bueno, aquí la Corte Suprema es la que tiene que darnos los parámetros. Y justamente lo que dice el control de convencionalidad es todo lo contrario, que es el primer juez que uno se presenta, que se presenta una grave vulneración a los derechos humanos, el que tiene que tener digamos, la capacidad de hacer este análisis. Y por eso también muchas veces se habla en el derecho internacional de la capacidad y voluntad que tienen los estados de responder a estas emergencias y graves vulneraciones desde un primer momento. Como tercer eje, ya último para ir cerrando, nos queríamos referir a la elaboración, presentación y tramitación de querellas por delitos especialmente graves. Londres 38, como parte de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, se hizo cargo y asumió aquellas querellas por los delitos más graves que tenían que ver justamente más con el conocimiento de Londres 38 en materia de secuestro, tortura, y también especialmente en algunas zonas que fueran, digamos, no en el centro de Santiago, sino que fueran de otros lugares de Santiago. Porque la competencia de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile es en la ciudad de Santiago. Entonces, lo primero es decir un poco lo complejo que ha sido trabajar las querellas en este contexto de pandemia. Uno, mucho por los traumas que tienen las víctimas, pero también porque a lo mejor un hecho no muy evidenciado es que muchas de las víctimas aún siquiera han sido citadas a declarar por las policías ni por el Ministerio Público. A 9 meses del estallido, muchas víctimas ni siquiera se han presentado donde una primera autoridad a declarar. Y eso es justamente una de las primeras vulneraciones que queremos denunciar respecto de lo que significa una investigación eficiente, pero que lo que además ha significado una retraumatización, porque lo que uno analiza cuando habla de qué pasa en estos momentos de las investigaciones es que acá existieron graves vulneraciones de los derechos humanos, pero que si no se cumplen con los estándares adecuados, lo que existe es una vulneración de otros derechos adicionales, en este caso del acceso a la justicia. La mayoría de las víctimas se sienten muy amenazadas porque además de que no han sido siquiera citadas a declarar ni escuchadas en las graves denuncias que tienen que formular, se sienten muy lejos de la justicia, pero además están encerradas en sus casas sabiendo que probablemente los responsables sí están afuera, armados, y que además tienen que solicitar autorización para salir de sus domicilios a los propios carabineros. Y creo que ese es un elemento que Chile, desconociendo, en Chile en general, desconociendo la dimensión de lo que significa la víctima y las medidas que hay que tomar, ha descuidado en absoluto. Esto además tiene que ver con, me gustaría como defensora de derechos humanos manifestar desde el 1938 esta preocupación, porque muchas de las querellas tenemos que hacerlas por teléfono sin poder tener como la confianza que se requiere muchas veces en estos casos, especialmente con víctimas que han sufrido graves traumas. Yo solo quisiera mencionar el ejemplo de una actriz que es María Gandenham. Ella prestó su testimonio recién en el medio del en el periódico El Desconcierto, manifestando cómo ella quedó desde el 18 de octubre, que fue al salir del GAM, que era su trabajo, le destruyeron la cara aparentemente de una bala, porque todavía no podemos acreditar qué fue el arma que le lesionó, pero ella dice, un carabinero me apunta a la cara, yo tengo que pedirle permiso a carabineros para ir a comprar. Es súper traumante. Cuando eres víctima de violación de los derechos humanos pasas a ser parte de un grupo de víctimas, en este caso las del 18 de octubre. Lo que a mí me pasó no hace más que sumarse a un cuerpo más que violado por el Estado de Chile sistemáticamente desde 1973. Para ir cerrando este punto, los grandes ejes que nos dice el derecho internacional que tenemos que mirar y que nosotros queremos decir aquí que no se están cumpliendo estos estándares al momento de analizar las investigaciones en su estado inicial son dos.
El primer grupo es la debida diligencia. Ese es el gran estándar que el derecho internacional ha levantado respecto de las violaciones de los derechos humanos, y el otro es el deber de investigar, eficaz, rápida, de oficio e independientemente. En relación a la debida diligencia, señalar que efectivamente lo que nos dice el derecho internacional es que tienen que utilizarse categorías penales adecuadas. Eso es muy importante, que hoy día el Ministerio Público efectivamente transmita la idea de si se están calificando los hechos denunciados respecto a la categoría adecuada, a la categoría que se adecua internacionalmente. Eso porque también tiene mucho efecto a la hora de aplicar el protocolo de Estambul o el protocolo de Minnesota. Muchas veces hay muchas situaciones en Chile que no se califican adecuadamente como muertes potencialmente ilícitas, hay muchos hechos que se califican no como torturas y no se les da ese carácter, y por lo tanto no se aplican estos protocolos. Estos protocolos no siempre son conocidos por el Ministerio Público y no siempre se aplican de la manera más adecuada. Además, me gustaría decir que el análisis que yo hago, lo hago desde una organización que trabaja como querellante. Entonces, además, imaginémonos todos los aspectos que yo estoy mencionando y que generan obstáculos cuando además estamos hablando de situaciones de investigaciones que tienen que ser de oficio y no cuentan, además, con la representación de un abogado o abogada. Para referirme además a la idea de una investigación eficaz, de oficio, independencia e imparcialidad, la investigación de oficio, y es muy importante a lo mejor conocer que se le pueda pedir al Ministerio Público cuál del número de investigaciones que está realizando, qué porcentaje es de oficio, y significa que el inicio de tramitación no debe depender de la iniciativa de la víctima, y algo muy importante, ni de la aportación de prueba por parte de la víctima. En Chile observamos que el Ministerio Público muchas veces requiere justamente que la víctima realice esa aportación de prueba, particularmente respecto a estos delitos, y eso es un elemento que hay que ir superando para cumplir con el estándar internacional. Lo mismo la dilación, bueno, lo que yo hablaba de las dificultades que se han tenido para las primeras diligencias. Me gustaría recalcar que la tardanza de las investigaciones justamente es una infracción grave a los estándares en materia de derecho internacional. Recientemente, hace poco más de un mes, el Tribunal Europeo ha dicho que en casos de esta envergadura, el transcurso de más de 3 meses constituye una grave violación de los derechos humanos, porque hay que considerar la naturaleza y la escala de los hechos. Y que una tardanza de mayor a 3 meses constituye un riesgo sustancial que nunca podrá recuperarse en ciertas investigaciones, especialmente de esta magnitud. Para cerrar, quisiera mencionar un hecho que nosotros hemos reiterado bastante, que tiene que ver, que también lo mencionaba Matías, con los fiscales especializados. La solicitud de un fiscal especializado, de que tengamos en Chile esa construcción, tiene que ver con un elemento esencial del derecho internacional: investigadores imparciales. Lo grave, y esto también lo ha dicho la Corte Europea, de cuando estamos haciendo investigaciones respecto de funcionarios estatales, además funcionarios estatales que actúan como auxiliares del Ministerio Público, es esencial que entonces, para que se cumpla con este estándar de objetividad, se cuente con fiscales ad hoc, con fiscales especializados a nivel nacional. Esto, y me gustaría mencionar un ejemplo muy concreto, fue esencial en el caso, ya ha sido esencial en el caso de Ayotzinapa. Ayotzinapa se había cerrado por el Ministerio Público, digamos, natural, con un hecho que se calificó como la verdad histórica, y cuando se nombró un fiscal ad hoc, se creó una fiscalía y una unidad especializada para investigar delitos cometidos por agentes estatales, el cambio y la diferencia fue crucial, incluso estableciéndose ya más dónde y qué fue lo que ocurrió en esos hechos, al menos inicialmente. Finalmente, y ya para ir cerrando, otro aspecto que parece esencial mencionar es la protección de las personas denunciantes. Así como nosotros hemos señalado desde Londres 38 varias veces que no ha existido una adecuada priorización de las investigaciones, nosotros no vemos una estrategia de priorización a nivel nacional. Acá no existe una priorización respecto de víctimas que fueron niños, niñas, de víctimas mujeres, de víctimas de violencia sexual. Acá no hemos visto ninguna priorización. Pero sobre todo no hemos visto una priorización respecto de lo que significan las personas defensoras de derechos humanos, ni mucho menos una protección hacia quienes formulan denuncias. Me gustaría ir terminando con esta idea que dice el protocolo de Estambul, de Minnesota, que frente a delitos de esta magnitud existe la obligación estatal de retirar de cualquier posición de control o poder, sea que estén involucrados directo o indirectamente, a todas las personas potencialmente involucradas o implicadas. Eso es algo que no hemos visto en Chile. Es importante saber y preguntarle a Carabineros de Chile dónde están las personas que han sido
que han sido formalizadas, dónde están las personas responsables, porque el gran temor que tienen las víctimas hoy en Chile, y que tenemos además las personas defensoras, es que esas personas estén hoy día en la calle, en estado de excepción, con toda la situación que estamos viviendo en el país hoy día, y que mientras, digamos, las víctimas siguen en la búsqueda de la justicia. Por último, creemos que es importante pedir una cuenta al Ministerio Público de qué pasó con los casos de daño ocular previos al estallido. En Chile, el daño ocular no es algo que surgió el 18 de octubre. Tenemos los casos de Aysén, tenemos casos de la Universidad de Santiago, tenemos casos en diversas poblaciones de Santiago, y creemos que pedir cuenta de eso nos va a permitir levantar y conocer cuál ha sido la estrategia de persecución y de sanción de esos delitos, de delitos de esta naturaleza. Por eso nos parece crucial esta solicitud. Y por último, Londres 38 quiere terminar esta presentación señalando, como siempre, la importancia de las garantías de no repetición. Y como esa garantía nos parece que es crucial ser críticos y mencionar que se violaron gravemente los derechos humanos la semana pasada, cuando supimos y conocimos que el gobierno indultó a 2 de los responsables de grave violación a los derechos humanos perpetrados de la dictadura militar. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Vamos a tener, don Hernán, en este primer bloque, poder extender. Don Hernán, para las preguntas, y porque también está doña Magdalena Garcés. Don Hernán, ¿me escucha? Está en silencio, don Hernán. Don Hernán, ¿qué le pasó? Está en silencio. Yo decía, como lo teníamos en 2 bloques, ¿podemos darle continuidad nomás? Sí, claro. ¿Ya? Sí. Entonces le voy a otorgar la... ¿Cómo? El diputado Crispi está solicitando la palabra. Ya, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Sí, yo en primer lugar quería agradecerle a ambos expositores, a ambas organizaciones de la sociedad civil. El trabajo que hace Londres 38 y Ojo de Chile es muy relevante. Bueno, el trabajo de Londres 38 trasciende lo que ha sido el estallido social, pero sin embargo ambas instituciones han estado hoy en defensa de las personas ante vulneraciones muy graves de los derechos más fundamentales de las personas. Y yo quería transmitirle a ustedes de que la idea de tener van a ser cerca de 4 o 5 jornadas en que vamos a revisar en profundidad distintos aspectos respecto a las obligaciones que tiene el Estado en relación a violación a derechos humanos en contexto de protesta social. Tiene que ver con que esta comisión pueda jugar un rol y también hacer una lectura que le permita al Estado mejorar en aquellas prácticas donde ha sido, a mi juicio, pero para eso son estas sesiones, tremendamente ineficaz, tremendamente arbitrario y al final con una ausencia total de garantía hacia las personas. En eso yo quisiera preguntarle, ser muy breve para darle la palabra también a los colegas, pero en relación a la presentación que hacía Matías, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la obligación que tiene el Estado de frente a violación a los derechos humanos, realizar una reparación que puede ser de distintos modos y de ejercer la garantía de no repetición. La garantía de no repetición no ocurre cuando ya existe cuando se reconoce por parte del Estado que hubieron violación a los derechos humanos, pero respecto a este acompañamiento, lo que hablaba Matías del socorro mutuo, reinserción laboral y distintos otros elementos, yo quisiera preguntarle a Matías, ¿cuáles son esas medidas que el Estado debiera adoptar para comenzar la reparación integral de las víctimas? ¿En qué momento parte? De eso hay cierto debate, por ejemplo, en esta comisión, o creo que en el debate público, de que la obligación del Estado comienza después de que hay un juicio, por ejemplo. Es decir, cuando hay un juicio, cuando hay una sentencia final que dice aquí el Estado vulneró los derechos de esta persona en un contexto de esta violación, violó sus derechos humanos, entonces de ahí para adelante corre la obligación de reparación. Yo quisiera preguntarte cuál es la óptica de ustedes como organización, y también decir en este momento de que yo creo que la organización de la sociedad civil tiene un rol que jugar, pero sin duda que es doloroso que
que más de 400 personas que terminaron con lesiones graves oculares dependan de una organización de la sociedad civil para poder reinsertarse o poder recuperarse de un daño tan profundo, de un trauma tan profundo. Y a Karina Fernández quisiera preguntarle sobre cuáles son las medidas inmediatas para asegurar una investigación proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos. Tú señalabas uno de los ejemplos que también fueron mencionados también por los abogados de Fabiola Campillay y en el caso de Gustavo Gatica, de cuántos casos siguen pendientes en estos ambos dos casos sin saber quiénes son los culpables, y lo que tú señalabas, personas que hicieron denuncia con mucho valor y que ni siquiera han tenido una audiencia, ni siquiera han podido dar a conocer su caso. Por tanto, en este contexto, que no son casos normales, yo creo que eso es relevante entenderlo para la Comisión, no tiene que ver con un delito común, sino que tiene que ver con violación a los derechos humanos. En este contexto, ¿cuáles son las medidas para garantizar una investigación proporcional a la gravedad de los crímenes? Y por último, un punto que no se mencionó, pero que yo quisiera preguntarles a ambos, respecto a si detenciones masivas ocurridas durante el contexto de protesta en octubre y los meses sucesivos, a su juicio, se vulneraron obligaciones internacionales del Estado. Yo creo que es importante también generar una categoría en relación a detenciones y violación a los derechos humanos individuales. Todos son contextos de protestas colectivas, pero en casos individuales, pero también hay detenciones masivas que ocurrieron en contexto de protesta y para las cuales a lo menos me interesaría saber la opinión de ustedes como organización y en particular la de Londres 38. Eso, Presidenta, muchas gracias. Presidenta, le hago saber de que está pendiente la intervención de la señora Magdalena Garcés de Londres 38 y además el diputado don Gustavo Sangüesa está solicitando la palabra. Ofrezco la palabra al diputado Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, una consulta a las dos organizaciones. Indudablemente que cuando se habla de derechos humanos, compartimos todos que efectivamente tiene que haber, en el caso de que haya sido efectivo, una reparación en el futuro. Pero también vemos con preocupación, y ahí yo le preguntaría a las dos organizaciones qué se puede hacer desde el punto de vista legal respecto de poder apurar que efectivamente las diligencias que tiene que hacer el Ministerio Público se puedan realizar con mayor celeridad. Y ahí proponerle a la Comisión también que a lo mejor sería bueno que pudiésemos contar con el fiscal nacional para ver qué es lo que ha entrampado finalmente que se tomen las declaraciones, que se puedan realizar efectivamente los procesos. Eso por un lado. Y por otro lado también todos hemos conocido y una larga historia de también la gente que se aprovecha y que tenemos falsos casos. Los falsos exonerados en Chile son miles que están hoy día lucrando todavía con dineros de todos los chilenos. Pero también desde el 18 de octubre ha habido casos emblemáticos que son falsos y se ha comprobado que son falsos, todos los conocemos. Y quería saber si ustedes como organizaciones también toman medidas en estos casos. Porque no hay nada peor que finalmente se utilice los derechos humanos con otros fines. Entonces, en eso yo creo que tenemos que tener todos la preocupación de poder evitar que haya gente que manipule finalmente y tergiverse lo que efectivamente podría ser una violación a los derechos humanos. Entonces, creo que también, así como está la defensa de quienes sienten que se ha violado sus derechos humanos, también como organizaciones sin fines de lucro, obviamente que desde mi punto de vista debiese hacerse una persecución a aquellos que entregan testimonios falsos porque finalmente generan una duda dentro de toda la sociedad y le hace un daño muy grande también a la institucionalidad que tenemos que proteger, que son los derechos humanos para todos los chilenos. Eso, presidente. ¿Hay alguien más solicitando la palabra, don Hernán? Yo, presidenta. Ya, ofrezco la palabra, diputado Diego Starper. Gracias, presidenta. Pedirle primero al secretario que me acepte en la sesión en otro móvil, porque no ha sido fácil para mí. Ahí lo logré. Ha estado aceptado, diputado.
Ya, gracias, querido secretario. Gusto saludarlo. Igualmente. Muy bonita su orejera. Oiga, no, yo quiero preguntarle a los invitados, bueno, agradecer por supuesto sus exposiciones, especialmente lo referente a la exposición de Londres 38, porque se habló de varias herramientas en materia de persecución penal que me parecieron sumamente interesantes. Si tuviesen algún documento de respaldo por escrito asociado a esos puntos, por si nos lo pudieran hacer llegar, precisamente para ver si hubiese que introducir alguna mejora en la legislación procesal penal en esa materia, Presidenta, a ver si nos pueden hacer llegar. Entiendo que se refirió más a esos temas la segunda expositora. Por supuesto, si el primero también tuviera algo que aportar en esa dirección, bienvenido sea, pero si tuviese algo escrito respecto de eso, yo se lo agradecería mucho, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. ¿Algún diputado o diputada? No, no están solicitando la palabra, Presidenta. Le correspondería entonces a la señora Magdalena hacer uso de la palabra. Ya. Voy a ofrecerle la palabra entonces a doña Magdalena Garcés, también en representación de Londres 38. Muchas gracias, señora presidenta, señores diputados, señoras diputadas. La verdad es que yo no voy a exponer porque la exposición la hizo mi colega, vine un poco para apoyar, responder preguntas que pudieran surgir, ya que nuestra directora Erika Henning no pudo asistir. En ese sentido, bueno, solamente señalar que hay parte de un trabajo que tiene que ver con la detención masiva que estamos realizando, que estamos en proceso de investigación, ya que lamentablemente, bueno, porque responden a sus diversas funciones, no hay un registro único del número de detenciones que se produjeron durante el estallido. Se han hablado de números muy altos y números más bajos, hay mucha variedad de números, porque las instituciones cumplen diversos roles y porque también los números se hacen respecto a determinados delitos, por ejemplo, y no necesariamente se identifican si una persona fue detenida acusada de un delito X, tiene relación o no con el estallido. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si una persona fue acusada de robo en lugar no habitado, puede tratarse de una persona que estaba saqueando, que de alguna manera es un hecho vinculado al estallido, durante el estallido ocurrieron saqueos, pero también puede tratarse de una persona, un delincuente habitual que estuviera robando. Y por otra parte, como señalaba, en ese sentido quizás llama mucho la atención la cantidad, el aumento que hay de detenciones por desórdenes, o ya sea desórdenes delito o desórdenes falta. Pero lo que quería señalar es que es un trabajo que todavía estamos realizando y que si es de interés de la comisión más adelante pudiésemos exponer o entregar para su conocimiento. También señalar que nosotros como defensores general hay un intento de verificar y contrarrestar los antecedentes que recibimos al efecto de hacer una denuncia. Sin embargo, hay situaciones, por ejemplo, en una comisaría, si uno se encuentra ante una situación de gravedad, que la obligación es hacer un amparo de garantías, por ejemplo, que es como el método más rápido para que sea la autoridad quien tome las medidas y pueda, en definitiva, comprobar o verificar, por cuanto nosotros no tenemos funciones de verificación como la que les corresponden a los tribunales, a un juez de garantía o a las mismas policías. Por lo tanto, en general, hay ciertos estándares que manejamos las distintas organizaciones de derechos humanos y que obviamente nos importan que nuestras denuncias sean serias y que sean rigurosas, pero tampoco podemos asumir un rol judicial que corresponde justamente, un rol de investigación que corresponde justamente a la Fiscalía. Y finalmente sugerir que si es de interés de la comisión, invitar a exponer a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, ya que nosotros somos una parte de la Defensoría, pero que no la representamos porque hay un equipo importante de profesores, profesoras, así como de abogados y abogadas que participamos en la Defensoría, pero hay importantes y destacados profesores que están llevando querellas y tramitando querellas por hechos graves que ocurrieron tras el estallido social y que también pueden dar una visión respecto de los aspectos penales que hemos hablado respecto a la celeridad y a la tramitación de las investigaciones penales. Bueno, y la última pregunta quizás la podría responder mi compañera respecto a la celeridad de los procedimientos.
Bien, Muchas gracias. le agradezco, gracias. Quisiera señalarle y recordar que esta comisión va a tener y consta también de poder disponer de la información de cada uno de los expositores. En la sesión pasada, el diputado Crispi nos planteó dar continuidad en poder conocer el estado de avance de las investigaciones, como fue el caso emblemático, complejo del estudiante Gustavo Gatica y así también de Fabiola Campillay, que ambos perdieron sus dos ojos y donde necesitábamos conocer precisamente con mayor rigurosidad, que son ustedes quienes han estado durante todo este tiempo llevando a cabo estas investigaciones y saber en qué estado se encuentran aquello, porque vamos a llegar al mes de octubre, donde se va a cumplir un año y van a haber muchas de aquellas causas que todavía seguramente no se va a haber tenido ninguna información, y por lo cual esta comisión se propuso en la propuesta que nos hizo el diputado Crispi de darle continuidad y poder terminar con un documento final donde también yo convoco a las diputadas y diputados presentes de esta comisión para que puedan participar permanentemente en la comisión, hagan las preguntas, las sugerencias, donde también a cada uno de los expositores le vamos a ir solicitando los antecedentes para terminar con un informe que permita dar cuenta de la situación que ocurrió en el estallido social, en qué situación están aquellas investigaciones, de qué manera también la comisión hace esa sugerencia para que no se vuelvan a repetir y cómo también, como preguntaba el diputado Diego Charper, que en qué materias podemos apoyar en el ámbito legislativo para que pudieran haber algunas modificaciones del trato que se le está dando en el Poder Judicial, en las investigaciones que se llevan. Por lo tanto, no queremos que estos antecedentes hayan quedado tal vez en cada una de el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o en el caso de Londres 38, la Universidad de Chile y así muchos otros, que debieran venir a esta comisión a informarnos en qué fue, cuántas son las personas que fueron atendidas, qué recomendaciones nos hacen como comisión. Por lo tanto, esta comisión tiene el compromiso de poder tener en cuenta aquel informe al cual todos nos sumamos. Así que, por lo tanto, quiero decirle a todos los diputados el poder colaborar y también hacer las preguntas y las sugerencias para disponer del máximo de antecedentes. Así que le otorgo la palabra a don Matías para que pueda responder con respecto a la pregunta que se hicieron, a las dos preguntas, y posteriormente también si pueden a lo mejor simultáneamente responder la pregunta de la señora Karina Fernández. Ofrezco la palabra a don Matías Vallejos. Muchas gracias, presidente Nullado. Para referirme a las preguntas que hacía el diputado Miguel Crispi en cuanto a cuándo parte la reparación, creo que bueno, primero agradecerle la pregunta. Creo que es interesante reflexionar al respecto, dado que en general se idealiza como un proceso lineal, que parte con la búsqueda de la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición, y que como en ese ciclo lineal se terminaría teniendo como producto una reparación integral. Nosotros desde los Ojos de Chile y junto con muchos colegas defensores de derechos humanos consideramos que el proceso y la búsqueda de reparación integral no es un proceso lineal y pensarlo de esa forma es parte de los obstáculos que tiene el proceso. Como yo dije en mi exposición inicial, nosotros consideramos que cualquier acto de reparación debe partir por el reconocimiento de los hechos, ¿no? Y eso tiene que ver con, primero, reconocer que los hechos ocurrieron y la participación de los agentes del Estado en ellos. Si no hay un reconocimiento de un reconocimiento mínimo en ese punto, la condición de víctimas, a las víctimas de violación a los derechos humanos se les va a negar. Entonces, desde ahí no puede haber ningún acto de reparación que esté dentro del contexto de una reparación a víctimas de violación a los derechos humanos, porque son negados como tal. En ese sentido, la reparación
partiría por, primero, el reconocimiento de los hechos y la condición de víctima de los afectados y las afectadas. Y eso podría continuar con la búsqueda de verdad, digamos, la esclaración total de los hechos, la participación de todos los intervinientes en los hechos, víctimas, victimarios, y en sus diferentes grados de participación, que pueden ser desde mando a materiales, responsabilidades políticas, administrativas, penales, etc. Y que también avance así decididamente en reparación integral. Nosotros, como Los Ojos de Chile, concebimos a las víctimas de trauma ocular sus dolencias físicas, pero sus repercusiones y sus repercusiones tanto en términos laborales, sociales y políticos se viven de forma familiar, se viven de forma comunitaria. En ese sentido, no es suficiente hablar de, por ejemplo, reinserción laboral. Acá tenemos casos muy, por ejemplo, los casos más emblemáticos, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, ellos difícilmente van a poder reinsertarse al mercado laboral. Ellos tienen que reinventarse laboralmente, ¿no? Quienes, por ejemplo, trabajaban en construcción o siendo choferes o utilizando la profundidad que nos entrega Ambos Ojos, no van a poder volver a ingresar al mercado laboral, sino mediante un proceso de reinvención laboral. Van a tener que aprender a utilizar nuevas capacidades o capacidades diferentes a las cuales con las cuales antes trabajaban. Entonces, eso con respecto como a la amplitud del tema de reparación integral y en particular el tema laboral. Con respecto a las materias de investigación, en la consideración de que los auxiliares del Ministerio Público en materia de recabación de antecedentes y de evidencias son muchas veces las mismas instituciones que están implicadas en los hechos, dificulta mucho que la investigación en las materias cuenten con la objetividad, como decía mi colega Karina, de la objetividad de las investigaciones, de la diferenciación entre quienes son parte de los hechos y quienes son parte de la investigación. Con respecto a las detenciones, a la pregunta con respecto a las detenciones masivas, yo creo que allí recae una discusión, una reflexión muy de fondo que tiene que ver con la jerarquía de los derechos que están ahí en juego. Cuando hablamos de detenciones masivas, se podría decir que estábamos pasando a llevar el derecho a la presunción de inocencia, por ejemplo. Pero al mismo tiempo también estamos considerando de que el derecho a circulación de las personas es más importante que el derecho a manifestarse pacíficamente, por ejemplo. Entonces tiene que ver con una ponderación o con una conjugación en términos de qué derechos están viendo las fuerzas de orden en ese momento como prioritarios, ¿no? Con respecto a la pregunta que hacía el diputado Gustavo Sangüesa, con respecto a la mayor celeridad o cuáles serían los componentes o los intereses o los conceptos o los factores que podrían ayudar a una mayor celeridad en las investigaciones, como dije en mi exposición, nosotros consideramos de suma importancia que haya por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público un aparato judicial especializado y exclusivo para las casi 9.000 denuncias de violencia institucional con las cuales cuenta ya Fiscalía. Eso para, por ejemplo, revertir lo que también comentaba mi colega anteriormente en su intervención, que tiene que ver con la falta de diligencia y celeridad en la recopilación de, por ejemplo, testimonios o evidencia material, que ya a 9 meses de muchos casos es difícil de recopilar o tal vez ya inclusive imposible. Con respecto también a su pregunta con respecto a los casos falsos o testimonios falsos, el protocolo que nosotros, por ejemplo, tenemos en Los Ojos de Chile para acudir o para ingresar a nuestra comunidad a alguna víctima de trauma ocular, parte por un reconocimiento y un diagnóstico psicosocial a él y a su familia.
en la cual dentro de diferentes antecedentes que le solicitamos es un diagnóstico médico de su trauma ocular. Y indudablemente nosotros ponemos ponemos el desbeneficio, o sea, no cargamos la duda, no cargamos la evidencia hacia la víctima, sino que tenemos una disposición de acogida desde un primer momento. Así también, por ejemplo, es fácil suponer para nosotros que si en su expediente médico en el Hospital Salvador se encuentran adjuntados balines o perdigones, que estos hayan sido disparados por agentes del Estado, es una suposición de lo más lógica. Entonces, en base a una disposición de contención y de acogida hacia las víctimas de trauma ocular, desde ahí hacemos un protocolo que busca recopilar antecedentes médicos que puedan dar evidencia a su testimonio, así también como si, por ejemplo, presenta denuncias o presenta denuncias ante fiscalía o ha interpuesto querellas, por ejemplo, o se ha plegado a demandas colectivas, etcétera. También lo hacemos porque dentro de nuestro trabajo social también está el apoyo o la orientación jurídica. Eso, muchísimas gracias. Gracias por la respuesta. Ofrezco la palabra a doña Karina Fernández por las preguntas que se hicieron. Gracias, señora presidenta. Bueno, son varios temas que verdad de abordar. Obviamente que nosotros tenemos toda la disposición de enviar el documento que hemos elaborado para esta presentación y que además refleja muchos informes que hemos elaborado tanto a nivel nacional e internacional desde que fue el estallido también antes, en materia de garantías de no repetición sobre todo. En relación al derecho a la protesta, creo que es bien importante reiterar un elemento que desde el Londres 38 hemos mencionado mucho, que tiene que ver con que la protesta en Chile no se entiende como un derecho, y eso es tal vez uno de los elementos más relevantes, sobre todo en materia normativa. Recientemente, la semana pasada, el Tribunal Constitucional peruano ha reconocido el derecho a la protesta como un derecho fundamental. Y lo que ocurre en Chile es que no solamente no se comprende, sino que no se protege el derecho a la protesta. Cualquier persona que ha participado de protestas sabe que no existe una protección adecuada a este derecho. Además, existe una represión, pero además, cuando existen graves violaciones a los derechos humanos, además mencionamos como hoy todas las vulneraciones que hay, especialmente en materia, ¿cierto?, de justicia. En relación, nos parece importante aprovechar con mi compañera Magdalena Garcés, con mi colega, mencionar la violencia sexual, que también es un hecho que ha sido relevante dentro del contexto de las graves violaciones perpetradas el 18 de octubre. Y inclusive en violencia sexual sí hubo muchas situaciones de cierre anticipado. Y ahí ABOFEM, que conforma parte también de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, ellas como reaccionaron y defendieron y lograron reabrir esas causas, pero inicialmente, seguramente por muchos elementos también de estigmatización que yo mencionaba y de discriminación y de violencia contra la mujer, la primera medida fue el cierre. Evidentemente una situación que es altamente vulneratoria. Y aquí volvemos se mencionaba de cuáles son las normas especiales para regular normativamente, pero lo esencial siempre va a ser primero el control de convencionalidad, y en eso me gustaría insistir, porque ese es el estándar de protección más alta que tenemos. Y justamente si logramos proteger adecuadamente con el control de convencionalidad, el marco normativo no va a ser siempre lo más importante, y que sabemos que en Chile además es muy complejo y muchas veces infructuoso. Pero hay un elemento que parece relevante en materia normativa y que tiene que ver que en Chile sí sería muy útil que se regulara normativamente con un alto nivel el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. Parece que son dos instrumentos que no siempre están a la altura por diversas razones de la relevancia de este instrumento internacional, estos dos protocolos que mencionaba. Otro elemento que nos parece importante tiene que ver con fortalecer a la PDI. Es importante mencionar que la Brigada de Derechos Humanos además investiga los delitos cometidos durante la dictadura. Entonces, sí ha existido un déficit relevante respecto de la emergencia y de responder adecuada y con urgencia a la magnitud de las vulneraciones cometidas desde el estallido. Lo mismo respecto al Ministerio Público, mencionábamos que es relevante, pero lo del Ministerio Público es aún más esencial porque no solamente tiene que ver con más
fiscales o personas, sino que lo que necesitamos son fiscales especializados, donde existan fiscales ad hoc, donde exista, además, como yo mencionaba, digamos, fiscales que tengan una formación específica en estas materias y que hagan este trabajo de priorización que es muy relevante en delitos de esta magnitud, y en el mismo sentido parece que las labores del servicio médico-legal también son muy indispensables y relevantes en este contexto, y también contribuir a un mayor financiamiento de esta medida. Es decir, a la luz de todo lo que ocurrió, en definitiva no hemos visto ninguna medida más. Sí supimos que llegaron más guanacos, sí supimos que llegaron más medidas como para reprimir, pero no hemos visto medidas estructurales, específicas, que respondan a la emergencia y a la gravedad de lo ocurrido. No hemos visto ningún esfuerzo económico, no hemos visto ningún esfuerzo de financiamiento que permita justamente responder a la altura de la dimensión dañada. Quisiera por último mencionar de nuevo esta idea de que es indispensable, para que podamos ver efectivamente qué es lo que nos falta, además de obviamente recursos, es indispensable evaluar lo que pasó con daño ocular antes del estallido. Mirar esa situación va a ser crucial para poder identificar efectivamente dónde estuvieron los problemas que permitieron que esto ocurriera de nuevo. Y ahí yo creo que volver, y me gustaría también ahí mencionar que las reparaciones en el caso de Aysén francamente no existieron, y en los casos que existieron son absolutamente irrisorios las reparaciones que se otorgaron en esos casos. Entonces, claro, ahí volvemos de nuevo a la garantía de no repetición, y muchas veces justamente a medidas que lo que hacen es más bien parecer garantías de repetición de lo que ocurre más que de prevención. Eso creo que en general trata de abordar los distintos elementos que se me han planteado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrezco la palabra al diputado Miguel Crispi. Sí, Presidenta, antes que se nos vaya la sesión, quisiera solicitar un conjunto de oficios. Algunos fueron mencionados por nuestros expositores, a quienes de nuevo les agradezco las exposiciones, pero es importante hacer estos oficios para que ojalá la cuarta o quinta sesión tengamos alguna respuesta de las instituciones que quisiera oficiar. ¿Se los leo? Sí, por favor. Después se los mando de todas maneras a don Hernán. A don Hernán, pero sí. En primer lugar al INDH, número de denuncias y víctimas asociadas a estas realizadas con ocasión de vulneraciones a derechos humanos ocurridas en contexto de protesta a partir de octubre de 2019. En segundo lugar, número de querellas presentadas por la institución y delitos por los cuales se presentaron dichas querellas. En tercer lugar, lugares en donde se perpetraron los hechos que fundamentan las querellas. Y cuarto, número de protocolos de Estambul solicitados y aplicados por vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019. Eso al INDH. A Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. En primer lugar, número de procesos administrativos iniciados y terminados por vulneraciones a derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019. En segundo lugar, número de funcionarias y funcionarios investigados y sancionados por vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019. En tercer lugar, medidas adoptadas por la institución luego de recibidas las denuncias. Específicamente, ¿qué medidas se tomaron con funcionarios y funcionarias denunciadas o implicados en vulneraciones a derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019? Y cuarto, reparaciones adoptadas por la institución luego de recibidas las denuncias. Luego, a la Fiscalía Nacional, que informe lo siguiente. Primero, número de denuncias y víctimas asociadas a estas realizadas con ocasión de vulneraciones de derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019. Número de investigaciones formalizadas con ocasión de vulneraciones a derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019. Y tercer lugar, medidas solicitadas por la institución luego de recibidas las denuncias. Y por último, al ministro del Interior, que informe lo siguiente. Número de denuncias y víctimas asociadas a estas realizadas con ocasión de vulneraciones a derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social. Segundo, número de querellas presentadas por el Ministerio por vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en contexto de protesta social a partir de octubre de 2019. Tercero, reparaciones adoptadas por la institución luego de recibidas las denuncias. Eso es lo que tenía de antes, se recogen muchas de elementos que nos pedían nuestros
invitados, invitadas. Hay algunas más que a mí se me escapan, pero que durante la semana podría, o en la sesión del miércoles, pedir a sí mismo que se oficien presidente. Después, de todas maneras, don Hernán, se la mando por correo esta solicitud de oficio, si es que hay acuerdo de la comisión, por supuesto. Don Hernán, solicito que podamos pedir el acuerdo para bien, los presidenta. oficios. La presidenta ha solicitado el acuerdo de la comisión para el envío de oficios, señores diputados. Les ruego expresar su opinión. Al parecer están todos de acuerdo, presidenta. Ya. No ha habido una opinión contraria. ¿Sí? Ya. Aprobado. Gracias. Le pedimos al diputado Crispi que nos haga llegar a la secretaría para disponer. Lo mando en este momento, presidenta. Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra? ¿Alguien más va a solicitar la palabra para alguna pregunta o sugerencia? Está don Andrés Molina pidiendo la palabra. Ya. Ofrezco la palabra, diputado Andrés Molina. En la misma línea, presidenta, quiero aprovechar, dado las situaciones de la Araucanía, de todos conocidos, a mí me gustaría que como comisión pudiéramos oficiar a la defensora de la niñez respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes que pudieran haber estado, digamos, en estas tomas, digamos, de los municipios, a ver si efectivamente qué gestiones hizo, qué es lo que ha hecho ahí, en definitiva, ¿cierto?, cuáles son las medidas que ella ha tomado y va a tomar respecto a eso. Ahí entiendo que habían 12 personas incluso que se detuvieron, que eran adolescentes. Entiendo, digamos, que probablemente también habían personas que estaban amamantando, algo así. Entonces a mí me gustaría que desde la comisión pudiéramos oficiar, digamos, y pedirle a la defensora, que entiendo que algo ha hecho, porque leí algo en las redes, pero creo que nosotros como comisión debiéramos tener ahí una postura también en el tema de derechos humanos. Don Hernán, solicito, con lo que nos ha solicitado el diputado Molina, el acuerdo para el oficio. Está solicitada la palabra también por el diputado Miguel Crispi en este minuto. No, yo ya la tomé, secretario. Pero estaba la... Era de antes. La manito, ya. No hay ninguna opinión en contrario, presidenta. Ya. Para que se le pueda solicitar el oficio en los términos que ha... Aparecer la diputada Pamela Giles. Diputada Pamela Giles, ofrezco la palabra. ¿Escuchan ahí? Sí, sí, se escucha. Era para entregar mi completo acuerdo con la propuesta que ha hecho el diputado Molina. Aparte de la gravedad de los hechos, yo diría que particularmente grave es la situación que ha afectado a menores, niños, niñas y adolescentes y probablemente lactantes. Efectivamente, todavía eso no está claro en la información, pero sería muy necesario efectivamente recibir, oficiar, yo diría, no solamente a la Defensoría de la Niñez, sino en particular al ministro del Interior, que es el responsable de la seguridad de los ciudadanos chilenos y particularmente de los niños, por las convenciones internacionales a las que ha adscrito Chile. Por lo tanto, yo me sumo a la petición que hace el diputado Molina y me parece que deberíamos oficiar, además de la Defensoría, al Ministerio del Interior, que desgraciadamente el ministro no pudo asistir hoy, pero quizás sería bueno que respondiera sobre su responsabilidad respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes durante este fin de semana. De acuerdo, diputada Pamela Giles, don Hernán, solicito que además se solicite también el oficio que ha solicitado la diputada Giles, el cual me sumo, al igual que el diputado Molina, para que pueda usted solicitar el acuerdo a la defensora de la niñez, pero también al ministro del Interior. Yo le ruego a los señores diputados si alguno tiene una opinión distinta o es contrario al envío de
de la ampliación del oficio solicitado por la diputada señora Giles, por el diputado señor Molina. No hay opiniones en contrario, Presidenta. Por lo tanto, se acuerda para que se pueda redactar en los términos que han planteado los diputados y diputadas. Establecimos que para la próxima sesión del día miércoles vamos a volver nuevamente a invitar al señor ministro del Interior, al señor intendente, al jefe nacional de seguridad de la Araucanía, y donde también habíamos fijado una sesión con los estudiantes, al cual vamos a tener que coordinar y conversar con ellos para ver en qué minuto lo podemos recibir. Y he tenido llamadas de varios parlamentarios que son de otras comisiones y me solicitan que pudiéramos empezar a debatir los proyectos que nos hemos comprometido en las 3 prioridades, donde el proyecto que me imagino que se aprobó de refundir con respecto al registro civil, de incorporar la calidad del pueblo al que pertenecía a cada uno de ellos, pudiéramos empezar, tal vez, le solicitaba yo que tenemos audiencia, tenemos que atender esta situación que nos comprometimos con la situación del estallido social. Ahora, con respecto a la siguiente sesión, que tal vez se va a tener que continuar en 2 o 3 con respecto a la Araucanía, donde se vulneraron los derechos del pueblo mapuche, por lo tanto, nos está faltando siempre horarios para discusión. Yo quisiera someterle a ustedes, tal vez en el miércoles siguiente, una propuesta que pudiéramos llevar a cabo con el señor secretario para ver la forma de la discusión de los proyectos que conversamos hace 3 sesiones atrás. Así que para que nadie pueda sentir de que en realidad están quedando los proyectos pendientes, porque tenemos que atender audiencia y tenemos a la espera también muchas audiencias, ya lo señalaba delante la diputada Hertz, de las recomendaciones que hay, de muchos que nos hacen llegar explicando su situación de vulneración de derechos y no le hemos estado dando las horas respectivas para las audiencias. Así que quisiera someterle para la siguiente sesión una propuesta que pretendemos, y vamos a requerir la voluntad de ustedes para tener una sesión tal vez por 2 o 3 semanas seguidas y poder ahí discutir proyectos o modificar para las audiencias que nos están quedando pendientes. Don Hernán, ¿puede ayudar en la complementación? No, Presidente, simplemente yo quería informarle, por lo que hemos conversado fuera de sesión, de que las comisiones pueden celebrar una sesión ordinaria más una sesión especial, y en el caso de pedirse una segunda sesión especial, hay que solicitar la autorización a los comités. De acuerdo. ¿Alguna opinión respecto? ¿Lo vemos en la sesión siguiente? ¿Presidenta? Sí. Sí, no, creo que efectivamente en este contexto particular que vive el país, esta comisión efectivamente cobra más relevancia y necesitamos buscar la forma de recibir a las personas que así lo demandan. Parte también de la reparación tiene que ver con espacios de escucha institucional, por tanto esta comisión puede jugar un rol. Lo que yo quería solicitarle es que el camino que comenzamos hoy día no lo detengamos, es decir, que podamos cumplir con estas 4 o 5 sesiones para tener una base de un buen diagnóstico y cumplir con el propósito que nos propusimos. Lo que no obsta que en esas mismas comisiones o también en las sesiones del miércoles podamos de a poco ir respondiendo a esas solicitudes individuales de personas que estoy seguro que si llegan a mandar una solicitud a la Comisión de Derechos Humanos es porque realmente lo necesitan. Y pudiéramos solicitarle la autorización a los comités para al menos entre sesiones tal vez, o en más allá de 1 mes y medio, no poder tener, poder tener 3 sesiones seguidas. ¿Se podrá? Por eso le pregunto a usted qué voluntad tiene usted en cuanto a los tiempos.
La opinión la tienen que dar los integrantes de la comisión, señora presidenta. El diputado George Saldívar. Con la palabra, diputado Saldívar. Presidenta, yo creo que efectivamente se va a requerir de establecer un ordenamiento en los tiempos para poder avanzar simultáneamente en la demanda que existe por parte de la comunidad, en el sentido de solicitar audiencias y traer hasta esta comisión algunas situaciones que se estima deben ser tratadas por esta comisión, dada la importancia que pudiesen tener, el impacto o la gravedad. Y frente a esos hechos, no podemos tener una conducta de soslayo o indolente. Tenemos que acoger esas inquietudes, porque la comunidad nacional ve en la Comisión de Derechos Humanos el lugar donde poner sus demandas cuando éstas no son escuchadas en otro sitio o son de tal trascendencia y relevancia que corresponde que estén aquí. Por lo tanto, ese es un dato de la causa y tenemos que entender que hay que atender audiencias permanentemente y son sobrevinientes, no las podemos planificar de antemano porque pueden ocurrir en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Pero también es cierto que una de nuestras tareas principales es la tarea legislativa. Así es. Por lo tanto, tenemos que establecer una fórmula que nos permita compartir los tiempos. Yo apoyo la iniciativa de tener algunas sesiones extraordinarias, pero 3 sesiones así consecutivas va a parecer un poco complejo porque la mayoría tenemos distintas otras comisiones también y hay comisiones, algunas en las que se está trabajando con mucho ritmo, con mucha frecuencia. Entonces hay que buscar el punto. Yo creo que es buena su idea de traer una propuesta la próxima semana, o sea, no la próxima semana, perdón, la próxima sesión, que es el miércoles, para dejar ahí definido y establecido sin ninguna interrupción del ritmo que se pueda tomar ahora a fin de llevar a cabo las sesiones que se precise para ya regularizar y normalizar el trabajo de lo legislativo con las audiencias. Eso es lo que opino, Presidenta, apoyando su posición, por cierto. Muchas gracias. Entonces, al parecer tenemos que hacer llegar la propuesta y de ahí por lo menos discutir y votarán ustedes. Don Hernán, señor secretario, ¿hay alguna otra palabra que se esté solicitando? Si no, No, señora presidenta. ¿No? No. Ya. Entonces, como hemos cumplido con el tiempo requerido, ¿don Hernán? Sí, puede levantar la sesión, presidenta. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a cada uno de ustedes, invitadas, invitados y diputados y diputadas.